En este lugar, la realidad se abre como una grieta. Lo que no ves, lo que no escuchas, está más cerca de lo que crees. Esto es Tercer Ojo, con Macario y Natalia, donde lo invisible se vuelve audible. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar no quería ser descubierto. Vale, vamos a meternos de lleno. Hoy tenemos sobre la mesa unos extractos de Aliens, Laberinto, una novela de ciencia ficción que es, puro terror corporal y psicológico. Totalmente. La premisa nos sitúa en la estación de investigación militar Innominata, un lugar que ya con el nombre te lo dice todo. Sí, un lugar anónimo, remoto, y allí envían al coronel Dr. Tony Crespi, un analista teórico para supervisar al legendario pero esquivo Dr. Paul Church. Y desde que Crespi pone un pie ahí, el ambiente es, irrespirable. Se palpa el secretismo, hay rumores de muertes que no figuran en ningún informe. Todo huele a podrido, vamos. Exacto. Y lo que vamos a explorar hoy no es solo la trama de terror, que también, sino cómo la historia usa ese terror para desmenuzar la psicología de los personajes. Porque Crespi no es un simple observador. Para nada. Es un exmarín con un pasado terrible precisamente con las criaturas que Church está estudiando. Así que la misión es desentrañar no solo los horrores de la Innominata, sino los que los personajes ya llevan dentro. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Puedes estudiar al monstruo sin convertirte en uno? ¿O peor, sin darte cuenta de que a lo mejor ya lo eras? La bienvenida que le dan a Crespi, ya nos dice mucho. El almirante Thaves, el responsable de la estación, le recibe con una sonrisa que no llega a los ojos y un montón de evasivas. Es el clásico, me alegro de tenerte aquí, pero en realidad, ojalá te fueras ya. Tal cual. Queda clarísimo que no es bienvenido. Y luego conoce a Church, que no es para nada lo que esperaba. Para nada. Una se imagina un genio científico imponente y se encuentra con un hombre pequeño, de aspecto casi frágil, con una indiferencia que roza lo insultante. Pero es una fachada. Claramente. Debajo hay una mente afiladísima y, como veremos, peligrosamente manipuladora. Y no pierde el tiempo en formalidades. Lo lleva directo a la boca del lobo. Directo al laboratorio principal, que es el corazón de la pesadilla. Una sala enorme con un foso en el centro y dentro, un dron alienígena cautivo. Y ahí es donde Church, con una calma que pone los pelos de punta, le explica en qué ha estado trabajando. Y no se trata solo de observar al bicho en una jaula. No, ha montado un laberinto para hacerle pruebas. Exacto. Experimentos conductuales. Quiere entender sus instintos más básicos. En la primera prueba, le da a elegir al dron, que está muerto de hambre, entre un cerdo y un humano armado. La elección lógica sería la comida, ¿no? El cerdo. Pues no. El dron ignora al cerdo y va directo a por el humano. La conclusión de Church es inmediata. Para esta criatura, la agresión es un instinto más primario que el hambre. Siempre neutralizará primero la amenaza. Siempre. Pero la cosa se pone mucho más rara en el siguiente experimento. Aquí es donde la cosa se tuerce de verdad. Totalmente. Ahora enfrenta al dron a dos hombres desarmados. Uno está, paralizado por el pánico, emitiendo un miedo puro. ¿Y el otro? El otro se ha ofrecido voluntario para tomar una droga experimental que le provoca un estado de euforia, de invulnerabilidad. Este segundo hombre no tiene miedo. Mentalmente desafía a la criatura. Y el dron, supongo, se lanza por el que tiene miedo. Lo esperable. Sí, pero ocurre algo fascinante. Justo antes de atacar, el dron duda. Un instante. Se detiene, como si la fuerza de voluntad del hombre drogado, esa ausencia de miedo, lo hubiera afectado. ¿Como una interferencia? Justo. Y de ahí, Church extrae su gran hipótesis. Los aliens se comunican telepáticamente. Un momento. Telepáticamente. O sea, que no es solo instinto animal. Según Church, sí. Y lo más importante, que una mente humana en un estado exaltado, ya sea por furia, valor o drogas, puede influir en ellos. Y de ahí salta la idea de replicar esas ondas de forma sintética para controlarlos. Exacto. Su objetivo final es convertir colmenas enteras en, y lo dice así, zoológicos de mascotas. La expresión es casi infantil, pero viniendo de él da pavor. ¿De verdad cree que puede domesticarlos o es solo una justificación para jugar a ser Dios? Yo creo que es una mezcla de las dos. Es la arrogancia del genio. Pero para Crespi, que está viendo todo esto, no es un debate teórico.
Ver a esa criatura le abre una herida que lleva años supurando. Claro, la narración nos saca de la innominata y nos mete de lleno en su cabeza, en un flashback a su juventud como sargento de los marines. Una misión que, sobre el papel, era pan comido. Observar a un equipo de limpiadores profesionales exterminar un nido alienígena. Él y su escuadrón, que incluía una mujer llamada Cady Trask, por la que sentía algo, solo tenían que mirar desde una distancia segura. Pan comido, sí. Pero la tecnología de los limpiadores es demasiado potente. Y todo se va al traste. El ácido de los aliens explota por todas partes, derrite el transporte y los deja atrapados en la caverna con toda la colmena. Lo que sigue no es una batalla, es una carnicería. La descripción es brutalmente explícita. No se cortan detalles. Compañeros disueltos por el ácido, otros destrozados. Es el caos absoluto. Y en medio de esa masacre, Crespi ve por última vez a Cady Trask. Con un brazo amputado, desangrándose, antes de que la oscuridad se la trague para siempre. Es una imagen que lo ha atormentado durante años, y se entiende por qué. Así que queda claro que para Crespi esto no es un problema científico que se pueda analizar fríamente. Cada vez que vea ese dron, está reviviendo el peor día de su vida. Por supuesto. Y el trauma no acaba ahí. Él y otro sargento, Gibbs, son los únicos que consiguen salir de la cueva. Mientras corren hacia la nave de rescate, la propia reina alien los persigue. Gibbs le salva la vida en el último segundo. Sí, lo empuja dentro de la nave. Parece que lo han logrado. Pero en este universo, nunca estás a salvo. Nunca. Justo cuando Crespi cree que ha terminado, ve que Gibbs fue infectado. Un revientapechos le desgarra el torso desde dentro y lo mata delante de sus ojos. Es el único superviviente. El único. Su odio y su miedo no son teóricos, son una cicatriz física y emocional. Y esa cicatriz, claro, no tarda en volver a sangrar en la innominata, porque un dron se escapa de su celda y mata a un técnico, un tal Mortensen. La versión oficial, un accidente. Pero a esas alturas ni Crespi ni el lector se lo tragan. Y aquí entra en escena un personaje clave, la teniente Sharon McGuinness. Se le acerca en secreto y le cuenta por qué está realmente allí. Su prometido, David Lennox, era el anterior ayudante de Church. Y murió. Oficialmente, un suicidio. Pero ella no se lo cree. Ni de lejos. Lleva tiempo investigando y ha descubierto cosas muy turbias. Registros médicos falsificados y, lo más grave, 34 muertas de personal en 3 años, todas encubiertas. La estación es una trituradora de carne. Y esto es el empujón que Crespi necesitaba, ¿no? Totalmente. Pasa de ser un supervisor reacio a un investigador activo. Aprovecha un descuido, le roba a Church una tarjeta de acceso y con McGuinness entra en un laboratorio secreto. Y lo que encuentran allí. Es peor que cualquier colmena. Un auténtico laboratorio de los horrores. Cuerpos humanos o lo que queda de ellos, mutilados pero mantenidos con vida por máquinas. Algunos tienen placas de hueso alienígena creciendo en sus espaldas, otros tumores extraños. Son experimentos. Y entonces encuentran a las víctimas que conocen. A Mortensen y a Lennox. A Mortensen lo ve flotando en un tanque, destrozado. Pero lo de Lennox es una imagen de puro terror gótico tecnológico. Su torso y su cabeza están fusionados a una pared de circuitos. Convertido en una especie de ordenador biológico. Con una sonrisa macabra congelada en la cara. Y los monitores indican que, técnicamente, ambos siguen vivos. Y justo en ese momento de horror absoluto, aparece Church. El enfrentamiento es inevitable. Pero no es el que esperaban. No hay negaciones, no hay excusas. Church, con una calma aterradora, los confronta y les cuenta su propia historia. Una que lo cambia todo. Un trauma que empequeñece incluso al de Crespi. Infinitamente. Cuando tenía 20 años, su nave familiar tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en una luna que escondía una colmena. Él, su familia, sus amigos, todos capturados. Describe el infierno de ser un prisionero, viendo cómo mataban a sus seres queridos uno a uno, hasta que solo quedó él. Pero no se limitó a sobrevivir, ahí está la clave. No fue una víctima pasiva. No. Se dio cuenta de que la colmena estaba enferma, muriendo por un moho tóxico. Y en medio de ese infierno empezó su primer experimento. Aprendió a cultivar ese moho, a usar otras sustancias de la propia colmena, y lanzó una guerra biológica desde dentro. Envenenó a los drones, saboteó la comida de la reina, aniquiló la colmena él solo. Sobrevivió
convirtiéndose en un monstruo para luchar contra los monstruos. Incluso cuenta que un abrazacaras lo impregnó, Sí. pero la larva murió dentro de él por la propia toxicidad del ambiente y él mismo se operó para extraérsela. Y entonces llega la confesión final, la frase que lo resume todo. Les mira y les dice: no sobreviví a la colmena, yo soy la colmena. Qué frase más potente. No es solo que se haya vuelto como ellos, es que ha interiorizado su estructura, su lógica. Se ha convertido en un sistema, no en una persona. Exactamente. Ahí está el verdadero terror. Su objetivo ya no es humano. No quiere destruir a los aliens. Quiere crear un puente evolutivo, fusionar la biología alienígena con el intelecto humano. Y los cuerpos del laboratorio son sus fracasos, sus intentos fallidos. Un sociópata con un complejo de Dios en toda regla. Y una vez revelado el pastel, ya no necesita fingir. Atrapa a Crespi y a McGuinness en su laberinto y suelta los drones. Su experimento definitivo, estudiarlos en su estado más primario, el terror. Lo que sigue es una persecución brutal. Crespi acaba gravemente herido, con la espalda destrozada por un dron. Apenas puede moverse. Pero entonces ocurre algo que demuestra que la teoría de Church, por demencial que fuera, tenía una base de verdad. La ironía es increíble. McGuinness, acorralada, en un arrebato de pura rabia, se encara con un dron. Y este retrocede, duda. Su estado mental exaltado lo afecta. Pero no es suficiente para salvarlos. No. Otro dron ataca a Crespi. Su sangre ácida le quema el torso. Está muriendo, disolviéndose vivo. Y llegamos a una de las escenas más oscuras. Sin duda, Crespi, agonizando, le hace prometer dos cosas a McGuinness. La primera, que lo mate para acabar con su sufrimiento. Y la segunda, que mate a Church. Es una petición terrible. Le está pidiendo que se convierta en verduga por piedad. Y ella lo hace, le rompe el cuello. Y en ese instante, McGuinness cambia para siempre. Todo su miedo, su dolor, todo se condensa en un odio frío, puro, cristalino. Se vacía de todo lo demás. Se convierte, como decías antes, en un sistema, un instrumento de venganza. Ya no lucha por sobrevivir, lucha por matar. Exacto. Usa su ingenio para llegar hasta Church y, en la confrontación final, lo arroja al foso del dron. Y la propia criatura que Church creía controlar acaba con él. Se cierra el círculo. Entonces, ¿qué significa todo esto al final? McGuinness sobrevive, los marines la rescatan, pero la historia no acaba bien para ella. Ni mucho menos. Church, el maestro manipulador, lo había dejado todo preparado. Hay grabaciones editadas para que parezca que ella asesinó a Crespi a sangre fría. La acusan de asesinato y la meten en criosueño. Pero la verdadera pesadilla no ha terminado. Porque queda un último giro, el más terrible de todos. La escena final nos muestra a Church, que sobrevivió al ataque aunque horriblemente mutilado. Y lo vemos volver a su laboratorio secreto. Y allí, en un nuevo tanque, está su nuevo experimento. El cuerpo inconsciente, pero vivo, de Anthony Crespi. Church lo está reconstruyendo, transformándolo en esa criatura híbrida que tanto ansiaba crear. La pesadilla, lejos de terminar, no ha hecho más que empezar. Es un final desolador. Nos deja con una idea muy inquietante. Church creía que para vencer al monstruo tenía que convertirse en uno, y en el proceso se convirtió en algo mucho peor. Y la pregunta que flota en el aire es sobre McGuinness. Ahora está dormida, consumida por su trauma y su sed de venganza, soñando con volver. Si alguna vez despierta con ese odio tan puro. ¿No corre el riesgo de repetir exactamente el mismo ciclo? ¿No es esa la verdadera trampa del laberinto? Así termina esta visión. Pero no creas que termina del todo. Puedes cerrar los ojos, pero el tercero sigue viendo. Esto fue Tercer Ojo. Si quieres abrir más puertas a la oscuridad, síguenos en redes. Búscanos como Tercer Ojo en todas las plataformas. Nos escuchamos en la próxima oscuridad.